Señor bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. ¿Sí me oyen aquí? Abran sus Biblias, por favor, en Salmos. Vamos a ir, por favor, a Salmos en el capítulo 90. Salmos en el capítulo 90. Y voy a dar lectura en el versículo 1. Síganme con su vista, por favor. Salmo capítulo 90, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Una vez más, acompáñame, hermanos, por favor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Oremos. Padre, gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Mi Dios, ayúdanos en esta tarde. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos que se han conectado. Señor, los que están aquí presentes también. Ayúdanos, bendícenos en esta hora. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Para comprender, hermanos, un poco el contexto bíblico, el contexto de este Salmo capítulo 90, debemos entender que este Salmo fue escrito por Moisés, aquel que renunció, que la palabra de Dios dice que renunció a ser hijo de la hija de Faraón, que renunció a los deleites y tomó su parte con el pueblo de Dios. Este hombre, Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, el gran libertador. Este salmo fue escrito por Moisés. Entendemos, hermanos, y tal vez podamos abrir un panorama más amplio si entendemos que durante 40 años Moisés vio a mucha gente morir en el desierto. Moisés vio a mucha gente quedar en el desierto. Dice la Biblia que toda una generación pereció en el desierto y Moisés los vio. Por eso es que dice en el versículo 5, dice: los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 9, mire lo que dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12, Moisés, en esta oración que elevaba a Dios en ese momento, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos sobre nosotros, confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero no es el sentido del mensaje en esta tarde, hermanos, hablar acerca de nuestros días, o hablar acerca de la vida, o hablar acerca de la muerte. Quiero que pongan especial atención en el versículo 1. Moisés menciona estas palabras y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta palabra refugio quiere decir un lugar elevado o un lugar
inaccesible, es un refugio alto, es un amparo, es defensa, es fortaleza, es un lugar seguro, es una fortaleza, es una defensa y es también un escape. La palabra de Dios dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, Moisés entendía que Dios era esa fortaleza, que Moisés entendía que Dios era ese lugar alto, ese lugar inaccesible en el cual podía estar seguro. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mire lo que dice acerca del refugio la palabra de Dios en Números capítulo 35, versículo 11. Números capítulo 35 y el versículo 11, por favor acompáñenme ahí, hermanos, en sus Biblias. Yo sé que en la transmisión están poniéndole los versículos, pero si usted tiene su Biblia a su mano, por favor abra su Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Números 35 y el versículo 11 dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere alguno de muerte sin intención. Mire lo que dice el versículo 9. Habló, ¿quién dice, hermanos? Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En el versículo 22, mire lo que dice en este mismo capítulo 35. Pero mire lo que dice el versículo 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que se muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. La Biblia habla acerca de las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran al menos 6 ciudades, hermanos. Miren lo que dice en Josué capítulo 20 y el versículo 1 en adelante. Josué capítulo 20 y el versículo 1 en adelante. Dice así acerca de estas ciudades de refugio: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades y se se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo.
Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea. Señalaron a sedes en Galilea. Ahorita vamos a explorar en la Biblia, pero no quiero que pierdas, por favor, este versículo. Versículo 7, capítulo 20 de Josué. Entonces señalaron a sedes en Galilea. Esta palabra sedes, hermanos, quiere decir un refugio para los pecadores. Quiere decir lugar santo, o quiere decir también justicia. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así, hermanos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta palabra Cades quiere decir un refugio para los pecadores. Significa un lugar santo, o quiere decir también justicia. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores. Dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el capítulo 3 y el versículo 23 de Romanos, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Pero se estableció esta ciudad, Cades, como un refugio para los pecadores. Vayamos otra vez a Josué, capítulo 20 y el versículo 7, para mirar la segunda ciudad. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín. Esta palabra Siquem significa espalda, u hombro. Este lugar representa un refugio para los fatigados. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto en Mateo capítulo 11, versículo 18, versículo 28. Hermanos, por favor no pierda ahí Josué. Mateo capítulo 11 y el versículo 28 dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un refugio para los fatigados. Siquem representa un refugio para los fatigados. Dijimos, Cades es un refugio para los pecadores. Siquem, un refugio para los fatigados. Vamos otra vez a Josué, por favor, hermanos. También habla acerca de Hebrón. Mire lo que dice Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Hebrón representa un refugio para los desamparados. Hebrón significa asociación o comunión. Hebrón estaba, como un dato curioso, estaba rodeado de viñedos y olivares. El agua también abundaba en aquel lugar, pero Hebrón significa o representa un refugio para los desamparados. Un refugio para los desamparados. Continuamos leyendo, hermanos, en el versículo 8 dice: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto. Beser significa o representa un refugio para el débil. El nombre Beser significa castillo o fortaleza secreta. En Salmos capítulo 90 y el versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Representa un refugio para el débil. Continuamos leyendo, hermanos.
Señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galán. Ramot significa alturas. Mire lo que dice en Habacuc capítulo 3 y el versículo 19. Habacuc capítulo 3 y el versículo 19, por favor, hermanos. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta palabra Ramón significa alturas. Representa un refugio alto. Y por último, la última ciudad. En el versículo 8 nuevamente: y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galán, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Golán significa prisión, pero quiere decir también gozo, o quiere decir feliz por ser prisionero. Golán representa un refugio para los afligidos. ¿Cuánta gente, hermanos, habita en nuestra ciudad? ¿Cuánta gente habita que están en las cadenas del pecado, hermanos, y están en angustia? Pero la palabra de Dios dice que existe un refugio para los afligidos, para los que están prisioneros. Representa un refugio para los esclavos. Representa un refugio para nosotros. Mire lo que dice el versículo 9 ahora. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ciudades de refugios. Ciudades de refugio. Pero en Salmos capítulo 90 y el versículo 1, una vez más, la palabra de Dios nos dice: Moisés dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, hermanos, todas estas ciudades nos llevan a un mismo lugar, a la presencia de Dios. Todas estas ciudades aplican para diferentes tipos de personas, pero todas ellas llevan al refugio, que es Dios. Tenemos un fiel refugio. Tenemos un fiel refugio. Tenemos un refugio en la angustia. Mire lo que dice en Salmos capítulo 32 y el versículo 7, por favor. Salmos capítulo 32 y el versículo 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 32 y el versículo 7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tenemos un refugio en la angustia, hermanos. Tenemos un refugio que podemos venir a Él cuando estamos angustiados, cuando ni siquiera el sol nos calienta, cuando sentimos que estamos perdiendo todo, que nuestro mundo se está derrumbando. Tenemos un refugio que nos guardará de la angustia y con cánticos de liberación nos rodeará.
Tenemos un refugio en la angustia. Tenemos también un refugio en las tribulaciones. Mire lo que dice en Salmos 46:1. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos un refugio no solamente en la angustia, también en las tribulaciones. Dios sabe que que padecemos tribulación. Dios sabe que padecemos angustias, pero para eso Él dejó un refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es un refugio, es un fiel refugio en la angustia, es un fiel refugio en las tribulaciones, es un refugio que no nos abandona. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Es un refugio que no nos abandona. Es un refugio que no nos abandona, hermanos. Tenemos pronto auxilio. Tenemos pronto auxilio, auxilio que no nos abandona. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Tenemos un fiel refugio que no nos abandona. Tenemos un refugio en el cual podemos encontrar auxilio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 6. Hebreos capítulo 13 y el versículo 6 dice así la palabra de Dios: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es un refugio, es un Dios que no solamente nos da refugio, sino que también nos ayuda y nos da vigor para seguir adelante. Es un refugio que representa un escudo. Mire lo que dice en Salmos 119 y el versículo 114. Salmos 119 y el versículo 114, hermanos. Dice así: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Es un refugio que nos protege. Es un refugio que representa un escudo para nuestras vidas. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Mire lo que dice en Salmos capítulo 18 y el versículo y el versículo 30, por favor. Salmos capítulo 18 y el versículo 30. Salmos capítulo 18 y el versículo 30 dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Es un escudo. Es un refugio que representa un escudo, pero también representa un refugio para el día malo. Miren lo que dice en Salmos 59, 16. Salmos 59, 16. Dice el salmista: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré,
porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Es un fiel refugio nuestro Dios. Es un refugio en la angustia, en las tribulaciones. Es un refugio que no nos abandona. Es un refugio que también nos ayuda. Es un escudo en nuestra vida y también es un refugio en el día malo. Es un refugio que pelea nuestras batallas. Mire lo que dice en Romanos 8:31. Romanos 8:31. Romanos capítulo 8 y el versículo 31 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o el coronavirus. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fiel refugio, ¿quién nos podrá separar de su amor? ¿Quién nos podrá separar del refugio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Es un refugio que pelea por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará si Cristo fue el que murió? Más aún el que también resucitó. Es un refugio para nosotros. Representa un refugio. Mire lo que dice también en Proverbios capítulo 18 y el versículo 10. Proverbios capítulo 18 y el versículo 10. Proverbios capítulo 18 y el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Una torre fuerte, una muralla, un lugar de refugio en el cual estamos dentro de su gracia. Estamos ahí con Él, hermanos. A Él correrá el justo y será levantado. Es un refugio en la angustia, en las tribulaciones. Es un refugio que no abandona. Es un ayudador, es nuestro ayudador, es nuestro escudo, es nuestro refugio en el día malo. En Él podemos resguardarnos cuando viene el peligro. Es una trinchera en la batalla. Es un refugio que pelea por nosotros. Y es una torre fuerte para el justo, en el cual podemos ir a Él y seremos levantados. Ciudades de refugio para cualquier persona, incluso para los extranjeros, eran estas ciudades de refugio. Ahora Él nos hace una cordial invitación. Nos hace una cordial invitación. Mire lo que dice una vez más. Yo sé que lo leímos hace rato, pero vamos a ir una vez más. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A los que están cansados, Cristo los invita a venir a Él, a dejar sus cargas, a dejar su labor, a dejar su fatiga en brazos de Él, recostados en el pecho de Jesús. Y dice que nos invita a llevar su yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Es una cordial invitación a los que están cansados, pero no solamente a los que están cansados, también a los sedientos y hambrientos. Miren lo que dice Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y sin leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con glosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Usted y yo podemos venir a Cristo, podemos venir a Él y dejar nuestras cargas, podemos venir y tomar agua gratis, poder comer gratis, poder saciarnos gratis, porque Cristo es nuestro refugio de generación en generación. Versículo 6, mire lo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A los hambrientos venid. A los que están cansados y están fatigados, están hartos, están a punto de tirar la toalla, pueden venir a Cristo, al fiel refugio de generación en generación, y pueden venir a Él y descansar. A los sedientos pueden venir también. A los hambrientos pueden venir también y comer pan sin precio. No necesitas dinero. Dios no necesita tu dinero. Pero debemos venir a Él. Debemos venir confiadamente. Él nos invita a entrar en su refugio. Él quiere que usted y yo seamos parte de su refugio. Acuérdense, hermanos, que es para todos, y todos somos culpables, así que todos necesitamos ir al refugio. Algunos ya hemos ido y hemos encontrado el calor de la salvación de nuestro Cristo Jesús. Pero Él también te está invitando a ti que no has aceptado a Cristo en tu corazón. Él dice: buscadme mientras puedo ser hallado. Llámame en tanto que estoy cercano. Deje el impío su camino.
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? ¿Eres culpable de haber pecado delante de Dios? Puedes venir al refugio. Puedes venir al refugio, pero debes darte prisa. Debes venir antes de que el vengador te encuentre y te haga pedazos. Debes venir al refugio cuanto antes. Debes venir al refugio cuanto antes. Salmo capítulo 90 y el versículo 1, y aquí terminamos. Salmo capítulo 90 y el versículo 1, dice la palabra de Dios así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué tremenda verdad hay en esto. Dios es un refugio eterno. Dios es un refugio eterno. Debemos venir a Él. Debemos venir al refugio. Tal vez necesitas un refugio para los pecadores, o tal vez necesitas un refugio para los fatigados, o para los desamparados, o para los débiles. Tal vez necesitas un refugio, un lugar alto, un lugar en el cual puedas estar a salvo. Tal vez necesitas un refugio en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Necesitas a un Dios que no te abandone, un Dios que te ayude, un Dios que sea tu escudo, un refugio para el día malo. Tal vez necesitas un Dios que pelee tus batallas. Tal vez necesitas una torre fuerte para el justo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él te invita, hermano, a los que están cansados, a los que están sedientos. Esto de los que están cansados no solamente aplica para los que son inconversos, para los que no tienen a Cristo en su corazón. Sí es cierto que ellos cargan sus pecados y probablemente pueden llegar al punto de tirar la toalla. Pero a veces también los cristianos nos cansamos. A veces también los cristianos nos cansamos. A veces se nos va el ánimo. A veces no queremos ni levantar de la cama. Tal vez estamos tan tristes y estamos tan agobiados, tan fatigados. Él te invita también a ti y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y encontraremos en Él descanso. Él te invita a los sedientos, a los hambrientos. Él invita: venid, comed sin dinero. A los sedientos, venid y bebed agua. No necesitas dinero. Venid y comed sin dinero y sin precio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y qué refugio, hermanos. Qué refugio. Un fiel refugio. Un refugio eterno. Un refugio para todos. Oremos. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, por tanta bondad y tanta misericordia que tú derramas para con nosotros todos los días. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por extender y derramar tu gracia sobre nosotros. Pero qué ingratos somos a veces. Nos olvidamos de ti. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es un refugio eterno. Wow, y qué refugio. Señor, ayúdanos, bendice la invitación. Tal vez usted diga: yo no tengo a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien que diga: yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo quisiera saber cómo puedo aceptar a Jesús en mi corazón. Tal vez habrá alguien así. Queremos orar por usted. Queremos conocer
Queremos mostrarle cómo usted puede aceptar a Jesús en su corazón. Él ha sido refugio de generación en generación. Señor, ayúdanos. Señor, solamente queremos ponernos en tus manos. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces cuáles son nuestras cargas, las peticiones de nuestro corazón. Y Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Acudimos al refugio. Señor, tú nos has sido fiel refugio de generación en generación. No permitas que nos salgamos de los linderos de esa gracia. No permitas que nos salgamos de los linderos de ese refugio. Y Dios, ayúdanos. Perdónanos y ayúdanos. Descansa nuestras almas, mi Dios. Quita todas las cargas, los pesares. Ayúdanos a ponerlos en ti. Y permítenos llevar tu yugo, que es ligero. Y ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Mi Dios, gracias por ser refugio. Ayúdanos. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén.